Otro elemento que podemos incorporar a nuestras presentaciones son las ilustraciones. En este caso están agrupadas en 3 comandos: formas, gráficos, Smart Art y los gráficos. En las formas tenemos un grupo de formas prediseñadas como líneas, rectángulos, elementos de diagramas de flujo, llamadas, etc. Para utilizarlos basta con hacer clic en aquel elemento que nos interesa, en esa forma que queremos dibujar, y arrastrando el ratón a lo largo de la diapositiva nos muestra o se nos dibuja la forma que hemos elegido. Esta forma, una vez elegida, podemos modificarla. Por ejemplo, en este caso dibujamos un rectángulo, pero podemos ahora elegir que ese rectángulo tenga las esquinas superiores recortadas. No tengo que volver a trazar el dibujo, sino que puedo modificarlo. También puedo modificar los puntos que forman ese dibujo para generar a partir de este un dibujo nuevo, una ilustración distinta. Entonces puedo ir modificando estos puntos hasta lograr el dibujo que quiero. Estas formas también permiten que se les modifique el estilo entre los predefinidos según el estilo del tema que tengamos aplicado, o bien de forma personalizada modificar por una parte el relleno, por otra parte el contorno, en este caso para que se destaque más y lo podamos ver de forma más evidente, vamos a modificar el grosor del contorno y vamos a aplicar también otro color. De esta manera podemos verlo con facilidad. En el relleno también puedo utilizar, por ejemplo, efectos de degradado, tal como lo aplicábamos en los fondos. Y tenemos los efectos de forma que nos permiten, por ejemplo, establecer una sombra, que también puedo irme a las opciones de sombra para tener un mayor control de la sombra que estamos incorporando, la distancia, el ángulo de la forma, el desenfoque. De este modo tenemos un control bastante más exacto sobre lo que queremos incorporar, sobre el efecto que queremos darle. Tenemos, por ejemplo, el efecto de reflexión. Vamos a poner uno más evidente para que se aprecie bien. Y así puedo ir modificando o aplicando diferentes efectos que me permiten cambiar el aspecto de la forma que he incorporado a la diapositiva. Además, las formas nos permiten poder conectarlas unas con otras con elementos conectores, como es el caso de las líneas o de las flechas. Cuando hemos seleccionado una flecha, aparecen, cuando paso el puntero del ratón por encima de la imagen, aparecen unos símbolos que son los que me permiten enlazar una imagen con otra. Si hago clic y la estoy intentando arrastrar a cualquier otro punto, estos puntos están sombreados. Cuando estoy justo encima de ellos, quedan los dos puntos destacados y la ventaja de esto, vamos a ampliar, vamos a modificar el ancho del elemento para que lo apreciemos con mucha más facilidad. Cuando muevo uno de los elementos, se mantiene ese enlace con el otro elemento. Si yo hubiese puesto la flecha de forma suelta sin enlazarla, sin engancharla a ninguno de estos puntos, está enganchada de un lado, del otro no,
muevo esto y la flecha se queda atrás y no se viene junto con el elemento. Si me interesa que siempre estén unidas apuntando una a la otra, de esta manera yo puedo cambiar la ubicación de los elementos en la diapositiva y siempre se mantiene establecido ese enlace gracias a este elemento que hemos utilizado. Otra ilustración que puedo incluir en la diapositiva son los gráficos SmartArt. Estos gráficos nos permiten mostrar de forma visual, de forma esquemática, de forma muy sencilla, informaciones que podrían resultar un poco más complejas mostradas de otra manera. Por ejemplo, una jerarquía para un organigrama de una empresa. Un ciclo, explicar un ciclo, un proceso. Yo puedo elegir unos elementos que me permiten dibujar un ciclo para poder explicar un proceso industrial, por ejemplo, para poder explicar un proceso que lleva una serie de pasos y de esta manera puedo esquematizarlo, puedo ilustrarlo de una forma muy visual para que se entienda a primera vista, que quede claro y que se grabe de forma más eficiente y que se entienda de forma clara y que sea más fácil de recordar para aquellas personas que están presenciando o que están asistiendo a la presentación que estemos realizando. Estos gráficos nos permiten cambiarle los colores según el tema, cambiar también el aspecto, el estilo. Como vemos, podemos jugar con muchas opciones diferentes para hacerlo más atractivo. Podemos modificar los estilos del gráfico aplicando efectos 3D para inclinarlo y así podemos ir visualizando los diferentes efectos hasta que encontremos el que más nos convenga. Es importante tener en cuenta que más que seleccionarlo por lo vistoso que pueda ser, siempre tenemos que seleccionar a aquel que permita transmitir la información de forma clara, precisa y comprensible. Ese es el objetivo de una presentación, poder transmitir de forma clara y sencilla unos datos, una información, un contenido, etc. Otro elemento que podemos incorporar a nuestras diapositivas son los gráficos. Es un recurso muy útil para presentar a lo mejor unos resultados económicos dentro de una empresa. Como vemos, al insertar un gráfico aparece una pequeña hoja de cálculo para que podamos modificar los valores de este gráfico que se ha formado de base para poder trabajar sobre él, poniendo las categorías y las series que nos interesen y los valores que correspondan. También puedo modificar el estilo del gráfico,
o el tipo de gráfico. Puedo cambiar el estilo. Hay que tener en cuenta que no todos los gráficos sirven para todos los tipos de datos. Se deben tener en cuenta los datos a representar. Por ejemplo, si se trata de una o varias variables. Así se puede elegir el gráfico adecuado. Vamos a elegir un Smart Art por jerarquía para mostrar, por ejemplo, un organigrama. En este caso, puedo agregar formas dependiendo del elemento del organigrama que tenga seleccionado. Vamos a elegir, por ejemplo, este elemento de organigrama. Puedo agregar formas detrás de este elemento seleccionado delante de él. Vamos a seleccionar el mismo. Superior a él. Por debajo de él. Y agregar un asistente. Y una vez incluidos, también puedo promoverlos para cambiarlos de posición. Y de esta forma puedo ir trabajando con los diferentes elementos partiendo del modelo inicial que nos presenta el gráfico seleccionado.